Y quiero que abramos juntos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, para seguir este recorrido a través del cual hemos podido contemplar los eventos que acompañaron a Jesús en este camino que hoy conocemos como camino a la cruz. Y la semana pasada vimos cómo a través de lo que Elena nos hablaba al principio, lo que hoy conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cómo este fue un evento perfectamente orquestado en el tiempo, cómo fue un evento perfectamente dirigido por Dios, por el Padre, para cumplir con la profecía que el profeta Zacarías había hablado 550 años atrás, y con ello poder sumar una evidencia más que nos daba la certeza de que ese hombre que al finalizar esa semana entregaba su vida en una cruz verdaderamente era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hemos estado viendo cómo cada evento, cada cosa que iba pasando a partir de la declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo, iban apuntando, iban encaminando a Jesús hacia ese momento y ese evento glorioso, y a través del cual nuestras vidas han sido transformadas el día de hoy y lo seguirán haciendo. Y a través de los versículos en el Evangelio de Marcos que vamos a ver hoy, quiero que veamos estos tres puntos o estas tres preguntas, si podemos llamarlas así. Pero ¿por qué Jesús experimentó una agonía tan fuerte en el Getsemaní? ¿Por qué tuvo que pasar por ese momento en el Getsemaní? ¿Qué significa la copa que Jesús pidió que se apartara de él? Vamos a leerlo ahorita en Marcos, pero Jesús va a decir: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esa copa y por qué solo Jesús, ahí está mal escrito, pero dice: ¿por qué solo a través de Jesús podemos tener salvación y perdón de pecados? ¿Por qué no hay otro nombre? ¿Por qué no hay otra persona? ¿Por qué no hay cualquier otra cosa? ¿Por qué solo Jesús puede darnos salvación y perdón de nuestros pecados? Y es lo que vamos a tratar de explicar esta mañana. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36, nada más. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y me voy a detener ahí. ¿Sabes? Yo casi no cocino. Es algo que disfruto hacer, pero casi no lo hago. Por tiempo, por flojera, porque implica mucho trabajo la cocina, ¿no? Y si me dices: oye, cocínate esto, pues sí lo hago, pero no es como que me muera de ganas de cocinar. Ahora, con el poco conocimiento que tengo de cocina, sé que cocinar con aceite de oliva, especialmente si es un aceite extra virgen, es mejor que hacerlo con un aceite vegetal. Porque de lo que yo sé y de lo que investigué es que el aceite de oliva tiene propiedades que lo hacen resistentes al calor, a diferencia de un aceite vegetal, que cuando se calienta, el aceite vegetal se descompone, mientras que el aceite de oliva preserva la mayoría de sus nutrientes. Por eso es mejor, o los médicos dicen que es mejor cocinar con un aceite de oliva. El aceite de oliva tiene propiedades
antiinflamatorias que ayudan a reducir pues justamente la inflamación. De hecho, por esta propiedad en la antigüedad, seguramente hasta el día de hoy también, pero en la antigüedad se utilizaba como un antiséptico para reducir inflamación, para curar heridas o para sanar quemaduras. Por estas propiedades del aceite de oliva, también tiene propiedades que le ayudan con el colesterol dañino, reduciendo el peligro de enfermedades cardiovasculares. O al menos esto fue lo que yo pude investigar y de lo que he escuchado. Probablemente hay algunas cosas que no sean tan cerca de la verdad, probablemente otras cosas sí. Entonces, en teoría, vamos a ponerlo así, en teoría, cocinar con aceite de oliva termina siendo más saludable que hacerlo con un aceite vegetal. Ahora, para poder extraer todos los beneficios de la aceituna, que es esta pequeña fruto, porque también tenía la duda si era un fruto, si era una semilla, si era, qué era, y de acuerdo a GPT, porque ya Google quedó en el pasado, ¿verdad? Ahora es GPT, de acuerdo a GPT, es un fruto. Y es de este fruto donde se extrae o proviene el aceite. Pero para poder sacar el aceite, tiene que ser esta pequeña fruto, tiene que pasar por un proceso en el que es aplastada, ya sea en una prensa o en un molino, hasta que queda completamente triturada con el propósito de sacar todo el aceite que hay dentro de ella. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque al igual que la aceituna, al igual que ese pequeño fruto, Jesús tendría que ser aplastado por el peso de la agonía para que de él pudiera salir vida. Tendría que ser aplastado, tendría que ser triturado por el peso de la aflicción para que de él pudiera salir la esperanza de la vida eterna. Y déjame explicarte esto. Pero si vamos un par de versículos atrás, aquí mismo, en Marcos capítulo 14, en el versículo 26, dice el texto que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es después de que Jesús tiene este momento especial cenando con sus discípulos en lo que hoy conocemos como la última cena. Ahora, para terminar la Pascua, la cena de la Pascua, lo que se hacía era cantar ciertas porciones de los salmos. Estas porciones se llaman el Hillel, si no me equivoco, se me fue la palabra, pero eran unas porciones de los salmos que se cantaban durante toda la cena de la Pascua en diferentes momentos. Y para terminar la cena, lo último que se hacía era cantar un salmo que habla de cómo los edificadores habían desechado la principal piedra del ángulo, haciendo referencia, obviamente, a Jesús. Por eso el versículo 26 dice que cuando terminaron de cantar el himno, cuando terminaron con la cena de la Pascua, salieron rumbo al monte de los olivos. Ahora, dentro de este monte había un huerto llamado Getsemaní, es decir, un monte, una montaña, una pequeña montaña, y dentro de este monte, dentro de este territorio había un pequeño huerto llamado Getsemaní. Ahora, hay comentaristas que afirman que muy probablemente el huerto le pertenecía a alguien que Jesús conocía, por eso tiene acceso a este huerto. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que el Getsemaní era un lugar al cual Jesús acostumbraba a ir cuando se encontraba en la región de Jerusalén, porque de acuerdo a los datos, a las evidencias que se han encontrado, el huerto de Getsemaní está como a 10 o 15 minutos caminando.
Entonces, era un lugar al cual Jesús, cuando se encontraba en Jerusalén o cerca de Jerusalén, acostumbraba a ir a orar. Probablemente por la privacidad que tenía en este huerto, y también algunos comentaristas señalan que probablemente porque desde ahí se tenía una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Ahora, el Monte de los Olivos es una región en la que hasta el día de hoy, si tú vas a Israel, te van a dar un tour por esta región, que es una región que hasta el día de hoy se siguen plantando árboles de olivo. Y hay algo súper interesante aquí, porque también, de acuerdo a las evidencias encontradas, además de los árboles de olivos, en los tiempos de Jesús existían en el lugar diferentes prensas o diferentes molinos en los cuales la planta del olivo era aplastada para poder extraer el aceite. Se han encontrado evidencias de estos molinos que son de piedra y donde con una piedra redonda la gente iba, ¿no? Y iba aplastando todo el olivo y de ahí iban sacando el aceite. Seguramente has visto este tipo de molinos en las películas, o si has ido a algún museo o en tu clase de historia, ¿verdad? Pero existían este tipo de molinos en ese lugar. De hecho, la palabra Getsemaní es la composición de dos palabras hebreas, gat, que significa prensa, y shemanim, que es en plural, que significa aceites. Entonces, la palabra Getsemaní literalmente, su significado es prensa de aceites. Esto significa que no había aceituna que no saliera de ese huerto sin antes ser exprimida por completo y sin haber sido el aceite extraído de ella. Ninguna aceituna, entiendes el concepto, pero prácticamente ninguna aceituna salía de ahí sin antes pasar por esta prensa, por este molino y haber sacado de ella lo que se esperaba, aceite. Ahora, quiero que veas lo interesante de esto, porque unas horas antes de entregar su vida, Jesús decide ir a este lugar como un acto que anticipaba lo que su cuerpo iba a experimentar, como un acto que anticipaba cómo su cuerpo iba a ser molido y cómo su espíritu iba a ser aplastado por el peso de la aflicción en una cruz. Por eso, si te fijas, en el versículo 33, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a, ¿qué dice ahí? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velar, o velen. Ahora, si leemos los evangelios, vamos a encontrar a un Jesús que en su humanidad vivió diferentes momentos de tristeza y de angustia. Vamos a ver, por ejemplo, a un Jesús profundamente conmovido cuando se entera de la muerte de su primo, Juan el Bautista. De hecho, es tan profunda la tristeza que Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vámonos, apartémonos, consigamos una barca y atravesemos al otro lado del río. Vemos a un Jesús profundamente triste y llorando cuando llega a la tumba de su amigo Lázaro, después de que éste muere. Vemos a un Jesús lamentándose y llorando profundamente por la dureza del corazón del pueblo de Israel y por el juicio que venía sobre ella. Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, dijo Jesús entre lágrimas, no quise juntarte como la gallina junta a sus pollinos? Pero por la dureza del corazón del pueblo, ahora venía juicio y más adelante
destrucción del templo. Y vemos a un Jesús profundamente conmovido. Entonces la tristeza y la angustia fueron parte del ministerio de Jesús en diferentes momentos. Isaías 53 dice que Jesús fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Entonces no era como que Jesús tenía ciertos momentos difíciles. Para volverte experimentado en quebranto es porque has pasado muchas horas ahí. Es porque sabes, has probado los diferentes ángulos, los diferentes niveles que produce el quebranto y el dolor. La tristeza y la angustia fueron parte de su ministerio en diferentes momentos. Pero sabes, la tristeza y la angustia que se describen aquí, esa tristeza, esa angustia que Jesús les declara a sus discípulos que está sintiendo, es única, algo que Jesús no experimentó antes por la profundidad y por el peso que Jesús tuvo que soportar. De hecho, es tan fuerte que Jesús mismo declara: hey, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y mientras preparaba esto, me llevaba a preguntar: ¿cómo es esa tristeza? ¿Cómo se siente alguien que está profundamente triste? ¿Qué experimenta alguien que siente que va a morir de tristeza? Porque ojo, Jesús no estaba exagerando aquí. No podemos llegar y decirle a Jesús: ay Jesús, qué exagerado. Así como cuando decimos: me estoy muriendo de hambre. No, es como: ay, cálmate. Unas papas y una coca y vas a ver que se te quita, ¿verdad? Amén. Pero Jesús no está exagerando aquí. Verdaderamente estaba experimentando morir de tristeza. ¿Cómo se veía el rostro de Jesús en ese momento? ¿Cómo era el tono de voz de Jesús cuando les dijo a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo? ¿Cómo fue ese tono de voz? Pedro, Jacobo y Juan, que ya hablamos de ellos, ya hablamos porque desde mi perspectiva estaban tan cerca siempre de Jesús, pero Pedro, Jacobo y Juan se darían cuenta de lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, se darían cuenta de lo que estaba pasando, o como siempre, andaban ahí jugueteando y impulsivos. Y mira, piensa en eso. Pero ¿cómo se siente una tristeza tan profunda? Y me puse a investigar un poco sobre esto y encontré que hay evidencia médica que afirma que cuando alguien llega a experimentar una tristeza tan profunda o un estrés tan extremo, un estrés emocional extremo, se comienzan a producir ciertas sustancias en nuestro organismo, como el cortisol y la adrenalina. Y cuando estas dos sustancias se producen en exceso dentro de nuestro organismo, llegan a debilitar las paredes musculares del corazón. Y al debilitar las paredes musculares, recuerda que el corazón es un músculo, y al debilitarlo, al hacer que estas sustancias pierdan la fuerza, el corazón no tiene la capacidad de seguir bombeando sangre y entonces se produce un infarto. Muchas veces fulminante, dependiendo de cada caso. Pero se llega a producir un infarto por la debilidad que el corazón está experimentando. Por eso, no sé si te has enterado o has oído que cuando un matrimonio que tiene muchos años de casados muere uno, a los pocos días o al poco tiempo, la otra persona, sin estar enferma y sin nada, también muere.
porque seguramente el estrés emocional que esa persona sintió tras la pérdida fue tanto que muy probablemente sufrió esto, una debilidad de las paredes del corazón por exceso de cortisol y de adrenalina. Y es interesante que la Escritura nos dé testimonio del verdadero sentir de Jesús en ese momento. Mi alma está muy triste hasta la muerte. De hecho, mira lo que describe Lucas en su Evangelio. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, marca esa palabra, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En agonía, su rostro cubierto con agua, con sudor mezclado con sangre, débil. De hecho, esta palabra fortalecerle, que aparece ahí en el griego, es la palabra eso, que no sé cómo pronunciar. Pero se puede usar para indicar cuando alguien necesitaba ser reanimado o cuando alguien necesitaba ser fortalecido. Reanimado o fortalecido para poder continuar. Y es que fue tanto el peso de la angustia que humanamente era imposible poder llevarla. Fue tanto el peso de la angustia, del quebranto que en ese momento Jesús estaba experimentando, que en su humanidad no pudo soportarla, y un ángel tuvo que venir a reanimarlo, a hacerlo más fuerte. Ojo, no a hacerle el camino más sencillo, no a quitarle un poco del peso de la angustia, sino a reanimarle, a hacerlo más fuerte para que pudiera continuar y seguir con lo que tenía que hacer. Y así como la aceituna que es pasada por la prensa, Jesús fue exprimido hasta lo último de sus fuerzas, de su ánimo, de su emoción en ese lugar. Charles Spurgeon, un famoso predicador del siglo pasado, dijo esto: en el Getsemaní, el Hijo de Dios comenzó a pagar el precio de nuestra redención, no con clavos aún, sino con una tristeza que le hizo probar un poquito de la muerte. Y sabes, aunque el texto no nos da detalles de cómo se veía Jesús en ese momento, aunque no tenemos evidencias de cómo era su rostro, de cómo fue el tono de su voz, de cómo era su apariencia, creo que no podemos dejar pasar estas cosas y preguntarnos, porque el Jesús que semanas atrás, se había transfigurado y su rostro brillaba como el sol, manifestando su gloria, ahora en su humanidad estaba completamente angustiado, ahora en su humanidad estaba completamente en agonía y totalmente vulnerable. El Jesús que unos días antes era aclamado como rey al entrar a Jerusalén, que era ovacionado, que la gente tiraba palmas y mantos en el camino, ahora estaba rogándole al Padre que si era posible apartara la copa que tenía que beber. El Jesús que unos días antes, 3 días antes, entraba al templo para limpiarlo por segunda ocasión.
y con celo y con valentía echaba afuera a los vendedores y iba en contra de las autoridades religiosas por hacer de la casa de su padre una cueva de ladrones. Ahora estaba en una agonía tan extrema que lo llevó al punto de que su sudor se mezcló con la sangre que salía de su rostro. Así, el Jesús que unas semanas antes había expuesto el esplendor de su gloria, ahora estaba siendo totalmente aplastado y molido en el Getsemaní. Ahora, creo que la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué esta agonía? ¿Por qué Jesús está experimentando esto tan profundo? Él sabía que iba a morir. La conversación de las últimas semanas con sus discípulos había girado prácticamente alrededor de esta idea: voy a Jerusalén, voy a sufrir, voy a morir, me van a crucificar, pero voy a resucitar. Y él lo sabía. Y he hablado antes de esta porción, y como líder, ¿qué no se suponía que era el tiempo en el que Jesús tendría que estar más preparado y más fuerte y con más ánimo y más emocionado, diciendo sí, ya faltan 3 días, falta un día para ir a la cruz y acabar la obra por la cual el Padre me envió? Y sí, qué chido, qué emoción. Porque era el líder y tenía que mostrar fortaleza y tenía que mostrar ese ánimo, pero vemos a un Jesús diciendo: hey, chicos, mi alma está muy triste, quédense aquí, velen conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos a un Jesús enfrentando con valentía y ánimo ese momento? Si vamos al libro de los Hechos, vemos por ejemplo a un Esteban que lo van a apedrear, pero él está ahí, bien firme, bien puesto. Y vemos a un Pedro también muriendo, y que de acuerdo a la tradición dicen: ¿saben qué? Mátenme, pero si me van a matar, mátenme de cabeza, porque no soy digno de morir conforme murió mi Señor. Y vemos hombres que murieron con valentía y denle, aquí estoy. Pero vemos a un Jesús diciendo: hey, no puedo soportar esto. Mi alma está bien triste. Versículo 36, regresa a Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aparta de mí esta copa. Ahora, en el Antiguo Testamento, la copa era un símbolo que se utiliza para representar la ira y el juicio divino. La ira y el juicio divino. Por ejemplo, en el Salmo 75:8 se habla de la copa de la ira, la cual beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51:17, oh Jerusalén, bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira. Jeremías 25:15, la copa de vino de su furor que beberán las naciones. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto. Porque Jesús sabía que más allá de tener que enfrentarse a una muerte cruel, que enfrentarse a una muerte dolorosa, a una muerte vergonzosa, lo que realmente partía su cuerpo y su espíritu en agonía era saber que tenía que someterse al peso de la ira de Dios a causa del pecado. Jesús sabía que la copa que tenía que beber, que estaba puesta delante de él, era la copa que contenía la ira y el furor de Dios a causa del pecado. A causa de nuestro pecado, Jesús sería aplastado
Y quiero que medites en eso. A causa de nuestro pecado, Jesús sería aplastado por la ira del Padre sin ningún tipo de misericordia. Y lo que tú y yo muchas veces pedimos: Señor, ten misericordia de mí. Padre, ten misericordia de esta persona. Padre, rescátalo, sálvalo, perdónalo, ten misericordia. Para Jesús no habría, al beber esa copa, ningún tipo de misericordia. Todo el peso de la ira y del furor de Dios caerían sobre él al momento de beber esa copa. Y la pregunta es: ¿cómo se siente eso? ¿Qué experimenta alguien sobre el cual la ira y el furor de Dios están siendo derramados? Si hay una tristeza tan extrema que hace que nuestro corazón se detenga, ¿cómo se siente un cuerpo que está recibiendo la ira sin misericordia de un Dios justo y santo? Y quiero que medites en esto. Pero desde la eternidad, la eternidad que ni siquiera puedo entender o explicar desde cuándo es eso, pero desde la eternidad el Padre y Jesús habían tenido una comunión perfecta en donde el Padre amaba al Hijo y donde el Hijo amaba al Padre. Una comunión en donde el Hijo se sometía a la autoridad del Padre y hacía todas las cosas, cada cosa que le agradaba al Padre. Una comunión en donde el Padre se complacía y se deleitaba en su Hijo. Pero al beber de esa copa, significaba que esa relación perfecta iba a ser interrumpida. Y ahora el Hijo iba a tener que soportar el peso de la ira del Padre sin ningún tipo de compasión. Así. Imagínate que tienes una semana en donde tu hijo te está obedeciendo en todo lo que le pides, donde te dice sí papá, no papá, gracias, hijo ya vete a dormir. Sí, papá, enseguida lávate los dientes, ya me los lavé, no me tuviste que decir, y todo es perfecto, y lo ves y dices, ay, se parece a su padre, ¿no? De tan obediente que es, ¿no? Y estás tan complacido con tu hijo, sientes que lo amas más que nunca, no sé si eso es posible, pero lo ves y te derrites de amor por tu hijo y todo va perfecto, y de repente lo tienes que castigar, lo tienes que reprender, tienes que ser el padre más severo como nunca antes lo había sido con tu hijo, y castigarlo y disciplinarlo por algo que ni siquiera él hizo, por algo por lo cual él no tuvo la culpa, y romper esa comunión perfecta que tenías con tu hijo y darle paso a una disciplina y a una corrección, no sé si sin misericordia, pero así. Y eso fue lo que ocurrió entre el Padre y el Hijo. Una relación verdaderamente perfecta, interrumpida porque el Padre tenía que derramar sobre Jesús el peso de su ira sin misericordia. El autor de Hebreos en el capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquel hombre que no cometió pecado, ese Jesús que nunca antes había experimentado sobre sí mismo el sentimiento de la vergüenza, de la culpa, del remordimiento por el pecado, estaba por llevar sobre sus hombros no solo el peso de un madero, sino el peso de la ira del Dios vivo. Así, en un instante. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Y sabes, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y la Biblia nos habla de un Dios de amor. De hecho, el apóstol Juan en una de sus cartas nos da la referencia de la esencia de Dios y nos dice: Dios es amor. Pero no podemos ignorar que Él también es un Dios de ira y que su ira es perfectamente santa porque aborrece el pecado. Y Jesús tuvo que cargar sobre sí el peso de esa ira, y al igual que la aceituna, ser triturado y molido hasta lo más profundo de su ser, para que hoy nosotros podamos ser libres de esa ira y de la condenación a causa de nuestro pecado. Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación, porque solo Jesús tenía la gracia para soportar el peso de la ira de su Padre. Por eso en ningún otro nombre dado debajo del cielo podemos encontrar salvación, solamente en Jesús. Y nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra tranquilidad es saber que nuestra deuda ya fue pagada, que en Jesús, como dice Pablo en Corintios, ya somos hechos justicia de Dios en Él. Que no son nuestras buenas obras, que no es nuestro buen comportamiento, que no es la intercesión de algo o de alguien más la que puede darnos el perdón de pecado, más que la obra de Cristo en la cruz. Porque Jesús lo cambia todo. Porque solamente Jesús tuvo la gracia para poder resistir y llevar sobre sus hombros el peso de la ira de su Padre. Juan 3:16, un versículo que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Pero ve lo importante de esto. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Te das cuenta? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús bebió la copa de la ira para poder proveer una nueva copa, la copa del perdón, la salvación y la vida eterna para todo aquel que cree. La pregunta es: ¿ya crees? ¿Ya crees? Dice Juan: el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Ya crees? Ahora, cuando hablamos de creer, no hablamos únicamente de aceptar de manera intelectual o aún emocional la existencia de Jesús. Cuando la Biblia habla de creer, se refiere a estas 5 cosas, que si quieres podemos agregarles más. Pero cuando la Biblia habla de creer en Jesús, habla de confiar en Jesús como el único camino para la salvación. Habla o involucra que creer en Jesús, involucra cultivar una relación profunda, creciente e intencional con Él. Creer en Jesús involucra dejar que su palabra nos limpie, involucra o implica caminar en obediencia a su palabra e involucra permanecer en Él y dar fruto. A eso se refiere Juan cuando dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos de lo que significa creer, déjame repetirte la pregunta: ¿verdaderamente crees en Jesús? Porque si no, de otra forma,
Es una creencia intelectual, es una creencia emocional, pero no salvadora. Solamente en esos puntos. Ese es un buen filtro que hoy puedes aplicar a tu vida y responderte a ti mismo, a ti misma. Creo en Jesús. La buena noticia que tenemos es que en el Getsemaní Jesús fue molido para que hoy tú y yo podamos acercarnos a Él sin vergüenza ni preocupación de ser consumidos. Déjame repetirte la pregunta. ¿Ya crees en Jesús? Si no, hoy es un buen día para comenzar a hacerlo.